¿Cómo se consigue un voto? ¿Cómo se consigue un voto? Ilusionando, Yo creo que siendo honesto, dando credibilidad y siendo de verdad. Con ilusión, con confianza y sobre todo con un proyecto que dé seguridad. Sin mentir. Yo qué sé, que me hagan un plato guisadillo. Vamos a ver el contraste entre políticos y jóvenes. ¿Cómo pueden los políticos conseguir vuestro voto? Proponiendo cosas que a lo mejor nos ayuden a favorecer el futuro de las personas, porque... ¡Que den dinero! Que digan cosas así que no... Pues yo qué sé, que me den dinero, un trabajo que no tenga que hacer muchas horas. Bueno, hay que nos convenzan para... Y nos ofrecen cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Y decir cosas que realmente van a cumplir. Si me meten en Barcelona adentro. ¿Es necesaria la educación política en los jóvenes? sin duda, es fundamental. Básicamente porque uno no puede escaparse de la política. Si no lo haces tú, te la hacen otros. Más que la educación política es necesaria una educación de valores. Creer en la política como una herramienta de transformación. Creo que es fundamental que la gente sepa qué vota, más allá casi del marketing y de la comunicación. La política tiene que volver a ser algo sexy porque solo así no nos la roban. Para vosotros, ¿qué es la política? Un engaño. La democracia. Las personas que gobiernan el país, la economía y todo eso. Son personas que mandan sobre el país, ¿no? Como si fuéramos robots. Los payos esos mangan mucho dinero. Una cosa de sacar mucho dinero, porque todos roban y de todo. Nosotros no tendríamos que hacer lo que dicen los políticos ni lo que dice nada. La reforma y todas esas cosas. Nosotros se supone que, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La Constitución, ¿no? ¿A quién vais a votar y por qué? A Rubalcaba. ¿Cómo ha de ser esta educación en política? Crítica. PSOE. Porque es mejor. Yo creo que en política hay una maravilla, que es que no hay certezas. Pues votaré al PSOE. Es el único que lleva ya unos años. No, el PSOE no, lleva el PP unos años, ¿no? Tiene que ser objetiva. Y enseñar los valores civiles, los valores democráticos. Pues al que más lleve, porque si a lo mejor no ha quitado la crisis estos últimos años, ¿por qué no lo puede quitar los últimos? Creo que al PSOE, porque ese muchacho tiene mucho carisma. Generar un interés en todos los ámbitos, a los más jóvenes, a los más mayores. Yo no lo tengo claro, ninguno me convence. Formar ciudadanos que tengan capacidad crítica para pensar por sí mismos. No sé, o al PP, ¿no? ¿PP o PSOE? PSOE. Al PSOE. ¿Por qué? No sé, porque mi familia vota eso. Tiene que ser la implicación de la gente en el tipo de cosas que le afectan o el tipo de cosas que le ilusionan. Al Podemos me gusta su coleto. Al Melendi ese de la coleta. Yo al PP, porque es que Rajoy habla con una esa un poco extraña, pero me gusta, me gusta. No es un adoctrinamiento, es desarrollar unas capacidades que tenemos todos y todas. Yo al PP, pero Ciudadanos también me gusta. Porque va a hacer una reforma que... Viendo todo lo anterior, ¿están todos los españoles capacitados para ejercer su voto? Sí, por supuesto. Independientemente del nivel social, del nivel cultural, todos los españoles y las españolas tienen capacidades suficientes como para poder ejercer su voto, sí. ¿Qué es el sufragio universal? ¿El qué? Sufragio universal, Bonita palabra, pero no lo sé. Algo de sufrir. Yo es que no me acuerdo de la cosa. Karim, responde por mí. Sufragio universal, el poder de que todo el mundo vote. Un español tiene que tener su derecho a ejercer el voto. Y es que todos somos iguales ante la ley. Y es una decisión personal cuánta información y cuánto tiempo dedicas a obtenerla. Y todos tenemos derecho a voto, eso es un logro de la sociedad. La base de la democracia es que el pueblo tiene derecho a equivocarse también. La cuestión es si la sociedad en la que viven desarrolla esas capacidades adecuadamente. A fin de cuentas nos encontramos con situaciones como que una persona por un simple olor, color o el titular de una ideología vota a un partido sin pensar, mientras que otras personas deben de dedicar meses, semanas, años a decidir su voto o venir a programas como este para ver enfrentarse a la gente. Bueno, yo confío en la libertad de la gente, yo no voy a llamar a la gente borregos, Pues entonces hay que trabajar más duro, hay que esforzarse, hay que redoblar los esfuerzos para hacer pedagogía. pero yo prefiero ser de los que piensan que los españoles cuando van a votar saben a lo que están votando. ¿Qué es el socialismo? Salud de Franco, ¿no? No lo sé. Pues yo qué sé. Ahí me has pillado porque no lo sé. Personas malas, digo yo. ¿Puedo patrocinar mi Instagram? La idea política que se encarga de defender al pueblo y... Clase obrera. Defiende la clase obrera y tiene que compartir las cosas con los demás. Yo creo que a los muy poderosos no les interesa tener un pueblo oculto. La democracia se garantiza cuando cada ciudadano tiene la libertad de ejercer su voto. Digamos, sea capaz de pensar más allá de lo que le dicen que es lo obligatorio. ¿Qué es el liberalismo? Las personas que se oponen a la no votar y todo eso, ¿no? Ser libre, volar como un pájaro, ¿no? Sobre la libertad que tenemos. Un poco antisistema. Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Lo que queremos los comunistas. No haciendo base a las ideas políticas ya antiguas o contrastadas. La ideología de derechas creo, pero no me acuerdo ahora exactamente. Cada uno es libre de tener la formación y el interés de lo que más le interesa. El liberalismo es una doctrina económica, social y política que realmente se basa en que el Estado se meta lo menos posible en la vida del ciudadano. La libertad, es cierto, es necesaria y está ahí. Entonces, el Estado debe de garantizar un nivel crítico o una educación crítica que luego puede salir mejor o peor, pero con cosas como quitar la filosofía de los institutos no se puede conseguir. Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y pásate por la descripción porque de vez en cuando te pueden encontrar una sorpresa. Así que, ala, tira milla.